Directo Marca Lanzarote. Guillermo Uruñuela. Comenzamos con el repaso a la agenda deportiva del próximo fin de semana, como siempre presentando a nuestros colaboradores, que hoy son Guillermo Uruñuela, muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy también está Domingo Travieso. Muy buenas noches, Domingo. Muy buenas noches. Qué camiseta traes hoy. Especial para Antonio Sambade. Efectivamente, porque él decía que no había valor de traer la camiseta de Mazinger Z, pues ahí está la camiseta de Mazinger Z para mi amigo Antonio Sambade. Ahí tenemos ese primer comentario de Domingo Travieso. Guille, un fin de semana, luego tocaremos. ¿Qué te parecieron, a grosso modo, las dos eliminatorias? Pues por un lado me sorprendió la de la Unión Deportiva Lanzarote, no sé si luego la vamos a entrar en detalle y a analizar un poco más el partido, pero me sorprendió, y la del Puerto del Carmen diría que me sorprendió menos. Empezamos, Domingo, con ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Repasamos la agenda deportiva, como siempre, con un domingo, jornada unificada, domingo 5:30, Unión Deportiva Las Palmas, que recibe ya prácticamente, no es matemático, pero está prácticamente descendido, Zaragoza. Está a un punto del descenso, otro histórico más del fútbol español que tendrá que pasar por la primera federación. Puede ser una tarde pues, de sonrisas y lágrimas, porque se podría dar la circunstancia que la Unión Deportiva Las Palmas esté más cerca de poder pelear de forma directa por ese ascenso que todavía no tiene. Desgraciadamente creo que ese partido entre Valladolid y Deportivo está apañado. Bueno, pero el Deportivo siempre hace lo mismo. Pero después hay que recordar que queda una última jornada que es precisamente Deportivo, Unión Deportiva Las Palmas. Por eso yo creo que las opciones pueden pasar porque un tropiezo del Depor esta semana o no. Pero bueno, independientemente de eso, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que amarrar por lo menos esa plaza de playoff, y todo pasa por ganarle a un Zaragoza que va a tirar de mucho corazón, y a estas alturas de la temporada pues lo tiene bastante complicado. Partido que jugó muy bien la Unión Deportiva Las Palmas el otro día, que superó a un grandísimo rival, sí, y que le permite por lo menos estar muy cerquita de ese playoff. Sí, además remontando, porque se puso por delante la Almería y tuvo que remontar la Unión Deportiva Las Palmas el encuentro. Consiguió hacer lo más difícil, que era precisamente eso, darle la vuelta al choque. Al igual que le pasó frente a la Andorra, que fue a la inversa, es decir, comenzó muy bien y se fue apagando. Aquí la Unión Deportiva Las Palmas fue de menos a más, consiguió esa victoria que al final es la que tiene con esa ilusión todavía a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas para agotar esas últimas opciones de poder estar en el ascenso directo o terminar de sentenciar y de confirmar la plaza de playoff de cara al ascenso a la primera división. En el caso, Guille, de la primera ref, un Club Deportivo Tenerife con los deberes hechos, el ascenso conseguido, de celebración en celebración, pero aún así se impone 3-0 al Pontevedra, y este próximo sábado, 5:30, visita Ocouto. Tú estuviste allí jugando, Guille. Sí, de hecho un playoff. Contra Lorenzi. Pues bueno, un partido mero trámite para el Tenerife, más importante obviamente para el conjunto gallego. Y ahora que hablaban de la segunda división, y lo quiero enlazar un poco con la situación o con la temporada del Club Deportivo Tenerife, seguramente el Zaragoza no es matemático a día de hoy, pero seguramente acabe descendiendo en la primera ref. Dentro de un año, cuando concluya la temporada, ya verán cómo no es tan fácil un Zaragoza, que vamos a decir que por supuesto. Por institución y por nombre y por infraestructura es algo similar al Tenerife, podríamos encontrar. Campeón de la Recopa. Claro, madre bueno, mía. De hecho seguramente el Zaragoza podríamos por encima podríamos situarlo por encima del Tenerife. Sí. Pues ya verás cómo el Zaragoza el año que viene en la primera ref no logra los números que ha conseguido el Tenerife. Por eso digo que pongo en valor que la temporada del Tenerife mucha gente la ha minimizado diciendo, bueno, es que en primera ref. Lo cierto es que hacer el año que ha hecho el Club Deportivo Tenerife es mérito total y absoluto. Por cierto, vuelve el Eldense también a la segunda división. Sí. Regresa el Eldense y el Racing de Santander a primera división, que me parece ya iba siendo hora, Campos de Sport del Sardinero. Yo creo que cae bien a casi todo el mundo. Sí, es un equipo. Además es un equipo que practica un fútbol muy agradable. Bueno, que por cierto el presidente ya dijo que, no lo confirmó, pero es que más que probable es que Canales vuelva al Racing de Santander la próxima semana. Sí, desde México, que está jugando en México, prácticamente seguro que va a regresar al conjunto santanderino. Nos centramos además en esas dos eliminatorias, el Puerto del Carmen contra el Club Deportivo Taiche y el Jandía contra la Unión Deportiva Lanzarote B. Para el viernes, los tiñoseros que visitan el Municipal de Taiche para medirse al Club Deportivo Taiche a las 9 de la noche. Mañana se disputará ese apartado final de la semifinal, y el sábado a las 12 de la mañana, ya horario confirmado de forma y manera definitiva, hablábamos la semana pasada que había dudas, a las 12 de la mañana la Unión Deportiva Lanzarote B, el filial rojillo, que visita a la Unión Deportiva Jandía en Morrojable. No sé quién quiere empezar. Guille, empiezo contigo. Venga. Análisis de ese primer partido entre el Club Deportivo Taiche y el Puerto del Carmen.
Pues comentaba en mi exposición inicial que no me sorprendió, al igual que sí lo hizo el de la Ciudad Deportiva, luego explicaré por qué. Y más o menos lo que se vio en el Manuel Arrocha era lo que esperaba. Un partido muy igualado, con pocas ocasiones de gol, como así fue, un resultado muy ajustado. Yo más o menos barajaba o intuía que podía acabar 1-0, 1-1, 0-0, 0-1. Al final se dio ese 1-1. Durante gran parte del partido el Puerto del Carmen estuvo por delante en el marcador. Y sí que es cierto que sobre el papel, por el año que ha hecho el Club Deportivo Tahiche, por la confección de la plantilla, por los objetivos, por el objetivo del Tahiche, que si seguramente al principio del año, antes de que empezase a rodar la pelota, le preguntas a la gente de Tahiche, a la gente de Puerto del Carmen, diría que el objetivo era más ambicioso el del Tahiche, ¿no? Era un plantel hecho y configurado para ascender. No tanto el del Puerto del Carmen, que era, en cierta manera, una incógnita, un equipo que volvía de nuevo, más allá de que portaba el escudo del Puerto del Carmen, era una plantilla renovada, con una incorporación, la llegada de José Pérez, bueno, era una incógnita, que mucha gente ya lo colocó como favorito, y a mí, a principio de año, pues digo yo, bueno, es un equipo incógnita, que vuelve a crearse de nuevo. Ambientazo por todo lo alto, y ahí enlazo, Robert, con ese ambientazo del que hablas, con el partido de vuelta. Si me preguntasen, en una liga regular, en 8 o 9 meses, como así ocurrió en la primera regional, ¿quién quedaría por encima? Te diría que el Club Deportivo Tahiche, como así ocurrió. Pero sin embargo, si me hablas de 90 minutos, ¿qué es lo que queda en esta eliminatoria? Yo, sinceramente, le doy más chance al Puerto del Carmen por un factor. Luego hablaremos de los porcentajes que penséis cada uno. No, pero bueno, voy a explicar por qué, no digo un porcentaje, pero ¿por qué le doy mucho chance al Puerto del Carmen? Porque creo que en 90 minutos, una eliminatoria de playoff, siempre lo hemos comentado en esta eliminatoria y en cualquier otra, que no solo el balón rodando, no solo la parte deportiva, la calidad individual. Aparte de eso, hay un componente de ansiedad, de nerviosismo, de miedo a perder, de caerte, de arrope de los aficionados, y creo que el Puerto del Carmen, sinceramente, en esta primera regional es de largo en cuanto a apoyo de la afición, sentimiento de club, etcétera, etcétera. Creo que es el club más potente. El Puerto del Carmen diría que es un club en esta primera regional que ha recuperado la ilusión y que tiene alma. Tú vas a ver otros equipos de la primera regional y tú vas un viernes por la noche a Argana, pues la afición es más bien poca, vas un viernes a Tahiche, la afición es menos numerosa. Tú has ido durante todo el año al Manuel Arrocha y ves que la afluencia de público es mucho mayor, por el motivo que sea. A mí me recuerda, puedo encontrar paralelismos con equipos, vamos a decir, de pueblo. El Tinajo en su día también tenía, vamos a decir, ese sentimiento de club, de pertenencia, y por eso esa parte emocional, esa parte de alma, esa parte que no tiene que ver con el fútbol y que trasciende lo deportivo, creo que el Puerto del Carmen va a tener mucho ganado con esa parte. La otra eliminatoria, domingo, Unión Deportiva Lanzarote, que venció 1-0, un partido muy problemático para los de Pepe Corujo, con 2 penaltis en contra, con una expulsión, 70 minutos en inferioridad numérica, y aún así se impone 1-0. ¿Cómo ves ese choque? Bueno, creo que va a ser un choque complicado, sin duda alguna, para la Unión Deportiva Lanzarote B, el traslado hasta el sur de Fuerteventura, la baja en la portería que tiene el conjunto rojillo, el ambiente con el que se va a encontrar, esa falta de afición de la que antes hablaba Guille, precisamente la Unión Deportiva Lanzarote, por su condición de filial. Bueno, seguidores de la Unión Deportiva Lanzarote y familiares y poco más, y creo que ahí va a estar en desventaja, en una clara desventaja, la Unión Deportiva Lanzarote frente a la Unión Deportiva Jandía, que está con ganas de subir. Yo la eliminatoria la veo difícil, la veo mal. Creo que el partido de vuelta, para el partido de ida, la Unión Deportiva Lanzarote jugó un papel totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados, supo sufrir, supo trabajar en materia defensiva, no fue tan loco como en partidos anteriores, que iba a tumba abierta y que salía al ataque y era a ver quién mete más goles, aunque esto quede 9-8. Fue un partido más conservador, supo jugar bien con esas ausencias y esos problemas que tenía. Vuelve Román, que me parece fundamental de cara a este partido de vuelta. Yo creo que, bueno, sigo diciendo lo mismo, está Pepe Corujo y donde esté Pepe Corujo yo voy a muerte. Así que yo doy favorita a la Unión Deportiva Lanzarote, eso sí, va a haber que sufrir. Es verdad que esa parte de afición que comentaba Domingo, de desplazamiento a campo foráneo, de la veteranía que puede contar el Jandía y que no tiene ahora mismo la Unión Deportiva Lanzarote por motivos obvios, pero yo creo que en este caso, si fuese una contienda igualada,
por lo menos en base a lo que he visto. Repito, no puedo tener una opinión muy profunda sobre el Jandía porque no lo he visto durante todo el año. Yo me remito un poco a lo que vi aquí en la Ciudad Deportiva y sobre todo de lo que he visto de la Unión Deportiva Lanzarote B en este playoff, pasándole por encima o eliminando al Inter de Playa Honda, que es un auténtico equipazo. De hecho, el Inter de Playa Honda, te digo que elimina a este Jandía 100% seguro. Y la Unión Deportiva Lanzarote eliminó al Inter de Playa Honda y el otro día, con uno menos, durante 60 y pico minutos, casi 70 minutos, el Jandía apenas le generó ocasiones de gol. Yo creo que sobre el papel, antes de esta eliminatoria, la gran mayoría de aficionados del fútbol ponían por encima al Jandía. No. Pues yo creo que la gran mayoría pensaba que el Jandía era el favorito en esta clasificación, salvo Robert. Yo también. Yo lo dije. Yo también comenté, pero creo que no era la corriente. De hecho, tú también dijiste que el favorito. Claro, para mí sí, pero bueno, creo que que yo, en el mundo del fútbol, la gran mayoría, antes de disputarse el partido de la Ciudad Deportiva, le daba más chance o más posibilidades de pasar al Jandía y yo consideraba que el ritmo, por eso te digo que en caso igualado de dos planteles, vamos a decir, de un nivel similar, el factor de jugar en Fuerteventura, los arbitrajes que presumiblemente pueden ser más caseros, más caserillos, como es normal también en estos playoffs, etcétera, etcétera, sí que le daría más oportunidad al Jandía. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo he visto tan superior físicamente, ya no te hablo de balón, que tampoco estuvieron mal el otro día los chiquillos, pero físicamente es tan superior que al final le va a acabar sometiendo, y creo que hay va a notar 100%. Hay otra cuestión importante que es la recuperación de Román. Sí, por eso que sí. Me parece fundamental para este equipo. Pero es que el otro día sin Román, el chavalito, el punta que salió, lo hizo francamente bien. Aparte del golazo, Edu hizo un partido muy bueno. Obviamente, repito, pues con las carencias que uno puede tener siendo juvenil, que es que pues tiene menos experiencia, te tiras menos, sacas menos faltas, pero eso lo suple con una velocidad endiablada, una capacidad de repetir esfuerzos brutal. De hecho, el partido acaba 1-0 y con uno menos, la Unión Deportiva Lanzarote en el minuto 90 tiene una de Rubén clarísima, que es para empujarle y meter gol, que para bien el portero del Jandía. Quiero decir que en un partido con 2 penaltis en contra, con uno menos durante 70 minutos y aún así ganas, en condiciones normales de 11 para 11, por mucho que juegues a domicilio y todo lo que quieras, con Román y Nahuel, que en principio creo que no llega, pero si llegase, yo diría que ahora mismo, me preguntas por porcentajes, ahora empiezo con Domingo Travieso. Club Deportivo Taiche, Puerto del Carmen. ¿Porcentaje para cada uno? 55-45. Pues entiendo. ¿Para qué? Para el Club Deportivo Taiche. Ahora vamos a anotarlo porque después nos olvidamos. Vale, yo 60-40. Para el club. Y para el Puerto del Carmen. Y yo creo... Entonces 40-60. 40-60, correcto. Y creo que el único condicionante, que es la incógnita, que obviamente no la podemos adivinar ni saber qué puede ocurrir, que es fundamental para el Puerto del Carmen, porque ahí sí que es verdad que creo que tiene una desventaja con respecto al Taiche, que creo que el Taiche tiene un fondo de armario mucho más amplio, mucho mayor. Y te puede meter 3 jugadores en el minuto 70. Y llega mucho más fresco, y llega mucho más fresco al partido. ¿Y qué ocurre? Que en el Puerto del Carmen yo creo que la clave es si el 11 tipo, vamos a decirlo para entendernos, ¿no? Más igual los jugadores que puedan salir del banquillo, pero si la columna vertebral del Puerto del Carmen aguanta y es capaz de, si nos fuésemos a 120 minutos, que puede ser, si es capaz de que la columna vertebral aguante. Porque ahí sí que es verdad que vería un Puerto del Carmen debilitado, porque es normal que a estas alturas de temporada, por ejemplo, el otro día Juanda se retira con calambres, Ayose se retira también con calambres y con molestias. Entonces, lo que va a marcar mucho el partido para mí es la capacidad de resistencia física del Puerto del Carmen. Esa es mi duda. El principal hándicap que va a tener el conjunto tiñosero es el apartado no se puede saber físico. Porque eso se vamos escapa. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido y mi porcentaje es 45 para Daiche, 55 para Puerto del Carmen. Nos queda por repasar el balonmano. Importante también para el balonmano Zonzamas, una victoria. No hemos dicho el porcentaje de la Unión Deportiva Lanzarote. Perdón. Claro. Perdón. Venga, yo ya lo digo. 30-70. 30-70 para Guillermo Uruñuela. 70 para la Unión Deportiva Lanzarote. 30-70. Domingo Travieso. 40-60. 40-60. Y yo me mojo. 10-90. Clarísimamente favorito para mí, la Unión Deportiva Lanzarote. Lo que comentábamos, el balonmano Zonzamas, importantísimo. Victoria trascendental el pasado sábado en Las Palmeras ante el Aula Valladolid, lo que le permite depender de sí mismo. Quedan 2 jornadas para que las batateras puedan mantener la categoría. Este próximo sábado, precisamente, visitan al Elda Prestigio, uno de esos 2 enfrentamientos, como decimos, que le restan para finalizar el play-down. Importante la victoria, no se juega nada al Elda,
una victoria sería básicamente definitiva. Si ganara Y perdiese Son Samas Morvedre. y perdiera Morvedre No, de Valladolid, ganase Morvedre. ya tendría hecha la temporada y sería la primera vez que un equipo lanzaroteño salvara la división, la máxima categoría del balonmano. Sería la porque primera vez todo- que consigues una todo- pérdida. todos las han pasado antes de mí. Por eso. Recuerda que el Puerto del Carmen... Pero ganó te digo un una partido. cosa, con la temporada, con lo complejo que ha sido para los equipos lanzaroteños, especialmente para el CICAR, que yo creo que ha estado lejos de la competición, ya lo hemos comentado, lo hemos analizado a principio de año, también las dificultades que tuvo en el mercado para poder configurar un plantel de esas garantías. Creo que el Zonzamas, también por méritos suyos en la temporada anterior, tuvo más tiempo para preparar la temporada, pero sí que es cierto que dadas las circunstancias y lo complejo que ha sido el año para ambos, repito, para el CICAR más, pero para el Zonzamas tampoco ha sido un año sencillo, diría que está en una situación muy buena, porque Sí. a falta de Sí, dos sí, partidos, hombre, sí, porque sí. a falta de 2 partidos depende de sí mismo. Hasta la semana pasada Sí, sí. dependía de lo que hiciese o no el Valladolid y de, obviamente, lo que consiguiesen las chicas batateras. A día de hoy, después de comentar tú que era un partido o que fue un partido trascendental, no es que fuese trascendental, es que fue prácticamente definitivo. De haber perdido, ya estaría con pie y medio con el descenso ya materializado. Y a día de hoy, repito, a falta de 2 jornadas, el Zonzamas depende de sí mismo para no descender. Y es una muy buena noticia. buena noticia, sí señor. Nos queda repasar la tercera división, porque ya hemos ido conociendo movimientos en el San Bartolomé Club de Fútbol, que se está adelantando a los otros 2 equipos de tercera, con la renovación primero de Geray González al frente del equipo que seguirá en el banquillo batatero, y también muchísimas de las renovaciones las hemos publicado tanto en Lancelot Digital como en Radio Marca Lanzarote, las comentamos ayer con Guillermo Uruñuela en su programa en Directo Marca. Os voy a preguntar a una a cada uno, porque no me queda mucho tiempo. Guille, te voy a preguntar a ti por el Unión Subyaiza. Pues oficialmente lo hemos comentado. Oficialmente el único que se ha movido ha sido San Bartolomé. También lo comentabas, ¿no? Fuera de micrófono con Domingo y también contigo, Robert, que la verdad que es llamativo porque normalmente en cuanto a política de comunicación los clubes suelen ir Gota a gota. desperdigando las renovaciones, incluso los fichajes, ¿no? De San Bartolomé, que yo también creo que es una demostración por parte del club de decir, oye, ya estamos trabajando en el nuevo proyecto, porque de una tacada presentaron las 4 primeras renovaciones, a Levera, Pope, Aarón Berriel y Kevin Castro. Aymar Berriel y Kevin Castro. Aymar Berriel y Kevin Castro, bueno, y lo han hecho un poco el entrenador. Yo creo que los 3 porteros juntos. los tres tres porteros Pagonet, juntos. etcétera, etcétera. Entonces ha sido como un aluvión de renovaciones en práctica. Johnny, también Johnny Johnny Raico, también. no me quiero olvidar es de decir, ninguno. Raico, Raider. el Ariete, Raider, Raider, o sea, han renovado ya. Adrián Barrera. Han oficializado ya 10 renovaciones y la continuidad de Geray González y Jordi al frente del banquillo. Creo que está bien a nivel comunicativo, nos llama la atención, pero bueno, también te digo que eso es lo de menos. Lo cierto es que San Bartolomé lo está haciendo bien porque estamos en el mes de mayo y ya está empezando a sentar las bases de lo que será la próxima temporada. Con respecto a la Unión Subyaiza y a la Unión Deportiva Lanzarote, oficialmente no se conoce nada, más allá de rumores de, bueno, puede que llegue pero no se sabe nada. Oye, continúa Ángel López, no se sabe nada de manera oficial. Y repito, creo que lo que se consiga o no ahora es lo que va a marcar luego las temporadas. Que muchas veces los equipos de tercera división lanzaroteños vemos cómo van pasando las fechas y no apuntarles el banquillo, no apuntar los fichajes, luego te corren las prisas y al final acabas fichando jugadores que igual no necesitas o que no son exactamente lo que buscas. Y yo creo que es muy importante. Lanzarote, luego lo comentaremos con Domingo, ha perdido 2 meses, porque hace 2 meses ya estaba claro la situación. De hecho, yo lo comenté. Sí, Dije yo, la única lectura positiva para la Unión Deportiva Lanzarote con respecto a la clasificación, que era que no se juega nada, digo yo, es que ya pueden prácticamente, porque en otros casos ha ocurrido, antes de que acabe la temporada, de renovar el entrenador, por ejemplo. Santa Brígida, de hecho, creo que fue uno de los que renovó Sí. antes que nadie. Previo de que acabe la temporada. Entonces yo creo que ahí, oye, repito, que yo no estoy dentro del seno del club. De hecho, yo tampoco estoy todos los días preocupado de la información de la Unión Deportiva. Igual ya tienen configurado el plantel, el entrenador, y no se ha hecho Y público. de un día para otro sacan 10 renovaciones. al Pero mismo oficialmente no se conoce nada y yo creo que es un error por parte de los equipos que no lo hacen en tiempo y forma. Porque luego Déjame, Guille, que le pregunte a Domingo Taraso, que tiene información sobre Ángel López, Domingo. ¿Qué sabemos de si se queda o no se queda Ángel López en el banquillo rojillo? A ver, la Unión Deportiva Lanzarote sigue esperando por Ángel López, es su principal prioridad. El técnico gran canario ha sido siempre su prioridad.
Creo que a día de hoy Ángel López está más cerca de la Unión Deportiva Lanzarote, de renovar con la Unión Deportiva Lanzarote, que hace una semana. Si no ha renovado Ángel López desde que se lo propuso la Unión Deportiva Lanzarote, que fue hace bastante tiempo, ha sido pues primero porque tenía otras ofertas encima de la mesa, una de ellas de un equipo filial de Arabia Saudí, y después, aparte de eso, sobre todo por temas personales en Gran Canaria que quería resolver. Esos problemas personales pueden ser que estén ya en vía de solución, o por lo menos que estén encausados, y eso podría hacer que Ángel López continuara en la Unión Deportiva Lanzarote una temporada más. Si no se ha cerrado nada en la Unión Deportiva Lanzarote, es porque el equipo rojillo está esperando por Ángel López. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta cuándo debe esperar la Unión Deportiva Lanzarote? Pues fíjate que yo esperaría. Fíjate que yo esperaría. Sí. Si esa es la situación, claro, tendría un plan B, pero yo esperaría. Claro, pero es lo que estábamos hablando antes. Es decir, la Unión Deportiva Lanzarote hace 2 meses que ya tiene, ya sabe dónde va a estar, y ha estado esperando por Ángel. Por eso digo, ¿hasta cuánto más? Porque, claro, tampoco puedes hacer que se te meta el mes de agosto y todavía no tener nada hecho. Que seguramente el club esté trabajando a la sombra, seguro. Al igual que la Unión Subiaiza, sé que está trabajando en la sombra, y que una de las principales ideas sigue siendo la de Ezequiel como técnico del equipo de Tercera Federación, para continuar con el proyecto de todos esos juveniles que suben al primer equipo. Comentaba Guille, darle continuidad a ese proyecto de la mano de Ezequiel Vieites. Yo lo haría si la idea del club es esa, que creo que sería la acertada, que es dar salida a todos esos chiquillos del Juvenil División de Honor, darles la oportunidad, mejor dicho, de debutar en Tercera División. Algunos ya lo han hecho, pero no solo debutar de forma circunstancial en un momento de exigencia, sino de decir, tener continuidad. Yo empiezo la plantilla y dentro de la primera plantilla, no con ficha de B o de ficha de juvenil, no. Jugadores de la primera plantilla de pleno derecho que entrenen con el primer equipo, que compitan de tú a tú con cualquier otro jugador ya más veterano, que no sea sub-23, y que sean parte del plantel. Y yo creo que sería un gran acierto por parte de la Unión Subiaiza. Tendría ya media plantilla hecha el Unión integrar Subiaiza, 6-7 jugadores de ese Juvenil División de Honor. Es que tendría prácticamente media plantilla hecha el Unión Subiaiza, un poco menos, pero tendría muchísimo adelantado, continuando con ese proyecto de darle continuidad, aparte de abaratar costes, que es precisamente una de las cosas que está buscando ahora mismo la Unión Subiaiza, porque todavía se está recuperando de ese paso por Segunda Federación. Y yo creo que todos los equipos, entre comillas, de Lanzarote o de la Tercera División, entre comillas, no son equipos pudientes que tengan una fuente de ingresos brutal, con lo cual, si lo miras desde un prisma empresarial, el tener a 7 chavales de la cantera, absolutamente de forma rotunda, puedo afirmar que te va a tener un coste mucho menor. Y genera también un sentimiento de pertenencia también importante. Efectivamente. Pero que esa parte... Sí, pero que por lo que te fichas, o lo que tienes un chaval del Juvenil División Honor jugando en el primer equipo, seguramente te salga 4 veces más barato o 5 que un jugador foráneo. Uno por el sueldo en sí y otro por los gastos, en este caso, que subyacen de traer un jugador de fuera, que pues tendrás que buscarle una casa, facilitarle dietas para la comida, lo que sea. Entonces a mí me parecería un gran acierto, y además sería una apuesta valiente que yo no recuerdo en Lanzarote que se haya dado mucho. Incluso en su día el Juvenil División Honor del Marítima, yo veía el equipo y digo, aquí hay 8 chavales aprovechables, y a duras penas tenían minutos, firmaron a la Unión Deportiva Lanzarote algunos, pero tampoco se atrevían a ponerlo, y después de varias temporadas decían, oye, que Jaime Martínez es muy bueno, o que Dani González es muy bueno, y digo, bueno, sí, ya sé, o Adrián Machín, si estaba ahí. O Fabián, solo había que ponerlos, nada más. Sí, la verdad que es difícil apostar por los chicos jóvenes, y no hay muchos clubes valientes para hacerlo, ni muchos entrenadores. Recordamos en las eliminatorias de ascenso a la segunda ref en esta Tercera División, 2-0 impuso el Tamar Aceite al Panadería Pulido, al Mensajero, y 0-2 perdió San Mateo frente al San Fernando de Juan Carlos Socorro, que una vez más va a optar a ese ascenso si no se dan las cosas muy mal. Solo le salió mal la temporada en la Unión Deportiva Lanzarote. Guille, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Domingo, también muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, y ustedes esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.